Hola queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos en la cuarta lección del estudio de este trimestre, sí, titulado El Gran Conflicto. Ya hemos llegado al cuarto estudio titulado Defendamos la Verdad. El texto bíblico se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en el estudio de esta semana vamos a poder comprender y ver diversos defensores de la verdad, aquellos que ensalzaron a Cristo, aquellos que mostraron a Cristo, aquellos que vivieron por Cristo y por la verdad, y cómo finalmente entregaron sus vidas y a través de sus vidas defendieron la verdad de Cristo. Uno de ellos es alguien muy conocido y es los valdenses. Está también Juan Wycliffe y también Juan Hus. Son tres personajes muy significativos en toda la Edad Media que marcaron la historia en ese periodo, porque finalmente fueron aquellos que trataron de hacer, ¿no? Reforma en en ese periodo en la iglesia. Entonces, de hecho, muchos de ellos murieron perseguidos, muchos de ellos entregaron sus vidas, fueron quemados precisamente porque finalmente apostaron, creyeron en la verdad de Cristo Jesús, ¿sí? Y bueno, vamos a ver esas tres vidas. ¿Será que hay algo para aprender de ellos? Yo creo que sí. Hay algo que necesitamos hoy en este tiempo en el que vivimos, poder defender la verdad de Cristo. De hecho, la iglesia es levantada como baluarte de la verdad, ¿sí? Entonces es algo que definitivamente va a ser un llamado para cada uno de nosotros. Es por eso que vamos a orar, pedir la dirección de Dios para poder empezar el estudio de esta cuarta semana. Cariñoso Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por tus bondades. Permítenos, oh Dios, una vez más poder comprender y entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a través de estas vidas de testimonios, Señor, para tu honra y para tu gloria. Permite que tu verdad una vez más pueda alumbrar nuestra vida. Oramos a ti en Jesús. Amén. Bien, los primeros que vamos a ver, sí, son los valdenses. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los valdenses? Bueno, los valdenses fueron un movimiento misionero, sí, ascético. ¿Qué es un movimiento misionero ascético? Bueno, que ellos algo que tenían era la renuncia mundanal, sí, renunciaban a muchas cosas, sí, necesarias, vamos a decirlo así, pero esa holgura, esa abundancia, ellos renunciaban a eso y también exigían a su cuerpo, es decir, con el trabajo físico se esforzaban y era lo que mantenían activo, ¿no? Vamos a decirlo así, la vida de cada uno de ellos, con la finalidad de poder tener un buen desarrollo espiritual. Este movimiento misionero sí fue fundado en Francia a fines del siglo 7 más o menos, ahí después de Cristo, y fue fundado por Pedro Baldo. Ahora, Pedro Baldo fue un mercader que dedicó a vender toda su fortuna finalmente para poder lograr recursos y así predicar el Evangelio, ¿no? Son muy interesantes la vida de los valdenses porque básicamente cuando nosotros vemos a los valdenses, ellos fueron uno de los primeros grupos en Europa que se opusieron a diversas prácticas, creencias, en este caso de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica. Y claro, cuando nosotros vemos el porqué de ello, nosotros vamos a ver, por ejemplo, una de las cosas que negaban ellos era la supremacía papal. Sabemos que Roma, por así decirlo, algo que finalmente trataba de impulsar era la supremacía papal. Ellos se oponían a esto, al quien está más arriba de otro, sino que simplemente creían que todos somos iguales. También se oponían a las prácticas de la adoración de imágenes. También ellos consideraban que esto era algo contrabíblico. Y bueno, era algo interesante el método que ellos tenían para poder finalmente, en este caso, preservar o predicar el Evangelio,
Por ejemplo, los valdenses en su vida de austeridad, ellos se iban a vivir sí, al campo, vamos a decirlo así, a los lugares alejados y vivían y trabajaban a través de la siembra, sí, era lo que hacían y en medio de todo ello finalmente lograban no solamente desarrollarse físicamente, sino desarrollarse espiritualmente, porque estudiaban la Biblia a fondo. De hecho, Pedro Baldo o los valdenses fueron los primeros en poder también tener la primera traducción de las escrituras, ¿sí? Para, en este caso, poder comprender un poco más la palabra de Dios. Entonces, ellos se alejaban. ¿Y qué pasa? Cuando se alejaban, estudiaban y eran educados, comprendían las verdades, entonces luego en medio de eso, por ejemplo, los jóvenes se iban a las universidades, trataban de estudiar y en medio de ello buscaban en alguna oportunidad poder, sí, compartir el tesoro de las verdades de la palabra de Dios. Era un método de ellos. También los mayores que tenían que trabajar tenían oficios y mediante esos oficios ellos también cuando encontraban alguna oportunidad en alguno que se interesaba, ellos compartían de la palabra de Dios. La palabra de Dios en este caso era algo bien oculto, ¿sí? Fácilmente las personas comunes no tenían acceso a ella, los que tenían acceso eran la gente, vamos a decirlo así, de la iglesia, los líderes y también ellos cuando predicaban hablaban en otros idiomas. Entonces, claro, en medio de todo eso surgió la persecución, también provocó la persecución a lo que se llaman los valdenses y esto hizo que ellos fueran perseguidos, de hecho, como también fueron alejados, en medio de sus huidas también fueron encontrados, también fueron asesinados. La vida le costó esto, ¿no? Precisamente el vivir por la palabra de Dios. Lo que realmente nosotros podemos entender o qué podemos nosotros extraer de los valdenses o aprender de ellos. La historia es larga de ellos, hay muchos detalles de los valdenses y fue algo de fue algo de lo que estudiamos esta semana y yo creo que es necesario aprender algunas cosas de los valdenses y una de ellas, mira lo que dice Hechos 5:29. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo que podemos extraer de los valdenses es precisamente que la obediencia a Dios tiene que primar a la obediencia a los hombres. Si cualquier ley, si cualquier asunto humano quiere interponerse en los requerimientos divinos, en lo que Dios nos pide, siempre será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los valdenses fueron ellos, aquellos que por sobre todas las cosas, inclusive su propia vida, decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo también podemos extraer de los valdenses, y es lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, que podemos ver también en los valdenses. Dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Algo que sabían los valdenses era lo que ellos tenían, y era la palabra de Dios, eran las enseñanzas, las verdades bíblicas, era la preciosa noticia del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, he ahí donde tal vez será que ellos retuvieron, será que se les intentó quitar lo que se les había dado. Sí, muchas veces por un largo periodo de tiempo, pero ellos lo retuvieron lo que se les había dado, ¿sí? Y se apropiaron de la palabra de Dios, de las verdades bíblicas, y eso los hizo que finalmente pudieran ser un grupo especial en la historia de la iglesia que honró la verdad de Cristo Jesús. Mira lo que dice también Proverbios 4:18, que es algo que también nosotros podemos extraer y ver en la vida de los valdenses. Mira lo que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si algo muestra la vida de los valdenses, es el desarrollo de una vida espiritual, es el crecimiento, que inclusive en medio de ello no solamente generó la predicación del Evangelio por haber conocido la verdad, sino que también esto llevó inclusive a que la vida de ellos permaneciera de tal manera fiel que inclusive a costo de la vida no negaron la verdad. Entonces vemos un crecimiento en la vida de los valdenses, y yo creo que es algo que nosotros podemos ver también y aprender, de hecho, para cada uno de nosotros. La senda de los justos es así, va en aumento, tiene que crecer, tiene que haber un desarrollo, ¿sí? Porque esa es la senda o el deseo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Hay mucho por aprender de los valdenses, pero déjame hablarte de otro, también reformador, otro héroe de la verdad, otro defensor de la verdad, y es Juan Wycliffe. ¿Has escuchado de Juan Wycliffe? Bueno, se le conoce como el lucero de la Reforma, ¿sí? A Juan Wycliffe. Y bueno, Juan Wycliffe es de nacionalidad inglesa, ¿ya? Y fue en Inglaterra donde se originó. Mira, él fue realmente alguien brillante, fue teólogo, fue traductor, estudió filosofía y también fundó un movimiento llamado los Lolardos, que significa murmuradores, pero en sentido despectivo, que los llamaban, y era porque se les consideraban pobres predicadores, así se les consideraban y se les hablaba de forma despectiva. Pero bueno, finalmente Juan Wycliffe fue alguien que empezó a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, no solamente la Biblia por sí solo, sino que también estudió las leyes de su país. Era un hombre apasionado por la ciencia. Cuando nosotros vemos y registra la historia que Juan Wycliffe conoció el plan de salvación que se veía en las Escrituras, esto lo llevó e impulsó de una forma tal que lo llevó a servir a los demás, y no solamente eso, a proclamar las verdades que había descubierto en ello, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver que finalmente Juan Wycliffe era alguien que vivía lo que conocía, ¿sí? Vivía la verdad, fue alguien que fue transformado, que conoció y realmente fue restaurador para su vida. Cuando nosotros vemos la vida de Wycliffe, que lo llamaban en un punto de la historia hereje, tú vas a ver las cosas que él predicaba, lo que creía. Dice que uno de sus desarrollos teológicos, porque él era un erudito, dice que era el señorío, desarrolló el señorío, la autoridad humana, en este caso con la autoridad divina. Y él veía en Jesús un prototipo de el señorío. ¿Cómo así? En las palabras de Jesús que dice, mira, yo no he venido a servir, a ser servido, sino a servir. Entonces, eso era lo que él atesoraba en su corazón, y es por eso que, claro, se iba contra toda autoridad papal que pretendían que todos los sirvieran y no servir a los demás. Entonces, de hecho, él también rechazó algo que la Iglesia Católica adoptó, y es la enseñanza de la transubstanciación, ya la doctrina de la transubstanciación, que es creer que el cuerpo de Cristo, ¿sí? En la comunión, en la cena del Señor, al practicarla, el pan se convierte automáticamente al bendecirlo en el cuerpo literal de Cristo, y que la sangre, el vino, perdón, en la sangre literal de Cristo, ¿no? Él rechazó esa doctrina. Juan Wycliffe finalmente él intentó algo del cual ocasionó finalmente esa oposición y finalmente que pudiera perder la vida, y fue la traducción de la Vulgata al inglés. Sí, esto lo hizo en oposición a la Iglesia, y claro, todo eso despertó precisamente la persecución sobre Juan Wycliffe. Él quería ser un reformador, pero vemos en Juan Wycliffe a alguien que también impulsó, vivió la verdad de Cristo. ¿Qué podemos aprender de Juan Wycliffe, otro reformador? Mira lo que dice Juan 17:7, que creo que se aplica muy bien a
a Juan Wycliffe. Sí, mira lo que dice Juan, capítulo, quiero que leamos el 7:17 y después el 17:7, ¿no? El mismo capítulo de Juan. Dice Juan 7:17, dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Algo que había en Juan para poder finalmente conocer la doctrina de Dios es la disposición de él a obedecerla. Y fue alguien que mediante estudió, obedeció, cumplió y vivió por la verdad de Cristo Jesús. Y precisamente él conoció la doctrina de Dios, la verdad de Dios, y en medio de eso pudo avanzar, inclusivamente perder su vida. Mira lo que dice también Juan 17:7, ¿sí? Ahora, que también es algo que podemos aprender de Juan Wycliffe. Juan 17:7 dice así: ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden, dice, de ti. ¿Sí? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Alguien que se preocupó por finalmente dar a conocer lo que él había conocido fue Juan Wycliffe, un predicador incansable. ¿Sí? Ese es Juan Wycliffe, alguien que dio todo lo que finalmente pudo conocer y también que recibió de Dios. Me gusta mucho lo que dice también el Salmo 19, 7, 14, que lo vimos también en el estudio de esta semana, que yo creo que es otra lección que podemos aplicar a Juan Wycliffe y tomar para nosotros, porque lo vimos. Y cuando tú ves la historia de Juan Wycliffe, sin lugar a duda, es así. Mira lo que dice el libro de Salmos 19. Libro de Salmos, capítulo 19. Dice así el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si algo vemos en la vida de Wycliffe, de Juan Wycliffe, fue el poder transformador, o es el poder transformador que tiene la palabra de Dios en la vida de cada ser humano. La palabra de Dios es un principio vivo, es un principio vital, es un principio que transforma la vida de aquel que atesora la verdad, la ley, los consejos, los juicios de Dios. Él experimentó precisamente esta transformación. Esto me hace acordar lo que dice, no, santifícalos en tu palabra es verdad. Una vida que vemos en la historia que defendió la verdad, que no solamente la defendió, sino que fue transformado por ella, es la de Juan Wycliffe. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. 2 Timoteo, capítulo 2, 1 y 3, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué increíble. Vemos a Juan Wycliffe, alguien esforzado, alguien precisamente por esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y alguien que también fue testigo, dice aquí, y de poder finalmente transmitir fielmente la palabra de Dios y enseñarlas a otros. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió el todo lo que él fue. El esfuerzo hecho para comprender las sagradas verdades imparten lozanía y vigor a todas las facultades. Esa fue la vida de Juan Wycliffe, del cual nosotros también, al pretender defender la verdad, deberíamos también atesorar para con cada uno de nosotros. El último personaje que es realmente interesante es la vida de Juan Hus. No sé si has escuchado
quién fue Juan Hus, ¿sí? Otro reformador en la Edad Media, ¿sí? En la edad del oscurantismo, como otros la llaman, ¿sí? Mira lo que dice Juan Hus. Dice, por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa y de la Iglesia Santa, Católica y Universal, porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Eso lo dice Juan Hus, ¿sí? ¿Y quién fue Juan Hus? Bueno, Juan Hus fue un humilde de cuna. Tuvo bastantes carencias, ¿sí? Sus padres no lo tenían todo. De hecho, a una edad temprana, él perdió a su papá. Eso quiere decir que su mamá se esforzó, ya que no tenía, en este caso, para que Juan Hus heredara una hacienda, le dio para que heredara la palabra de Dios o una buena educación. Y eso fue lo que heredó Juan Hus. Juan Hus finalmente cuando creció, él empezó a estudiar también la escritura desde el colegio, ¿sí? Él era alguien que se apasionaba por el estudio de la Biblia y cuando su mamá lo llevó a la Universidad de Praga, es ahí donde finalmente él pudo crecer y llegar a ser alguien admirable. De hecho, cuando nosotros vemos Juan Hus llegó a ser rector de la universidad donde él también estudió. Llegó a ser sacerdote. ¿Sí? Él era alguien que estudiaba muchísimo. Él era alguien que tenía mucho prestigio. Era alguien que era muy cuidadoso con las enseñanzas bíblicas. Mira que después él fue llamado, así como era rector de la universidad, para ser un predicador de la capilla llamada Belén, ahí mismo. Y dice que fue ahí donde él quiso predicar, anunciar, transmitir las verdades bíblicas y fue donde empezó a hallar oposición, ¿sí? Donde fue a hallar oposición. De hecho, es increíble cómo este hombre, ¿sí? Él se preocupaba por enseñar también lo que había aprendido. Es algo parecido a la vida de Juan Hus, pero sí, con algunas diferencias, ¿no? Con algunas diferencias que nosotros podemos ver en la vida de Juan Hus y en la vida de Juan Wycliffe también. Dice que finalmente, mira, en el año 1400, ¿sí? Después de él ser juzgado, después de él haber sido señalado, de haber sido excomulgado, se fue de regreso a Bohemia. Y ahí continuó, ¿no? Con sus escritos tratando de hacer una reforma, ¿sí? Cuando tú ves la vida de Juan Wycliffe, tú vas a ver finalmente que hay algo interesante que llamó mi atención en la vida de Juan Hus, y es que el proceso para su martirio o para que le quitaran la vida a Juan Hus fue largo. Y es que a medida que se llevaba a cabo este proceso, le decían, ¿no? Que renunciara a su fe, pero él nunca lo hizo. Una de las cosas que él sí como que trataba de poder reformar, de poder tal vez no quedarse callado, era precisamente con lo de las indulgencias, ¿sí? Él se oponía a las indulgencias. Algo asimilaba, no tal vez lo rechazaba del todo de la transubstanciación, así como Juan Wycliffe, pero bueno, algo de eso él también tomó. Lo cierto es que cuando nosotros vemos las declaraciones de Juan Hus, una de ellas dice: apelo a Jesucristo, dice, el único juez todopoderoso y totalmente justo, en sus manos pongo mi causa, puesto que él ha de juzgar a cada uno, a cada cual, no a base de testigos falsos, dice, y concilio cerrado, sino de la verdad y de la justicia. Eso fue uno de los primeros intentos en el proceso de poder condenar y quitarle la vida a Juan Hus. Finalmente, después de 6 meses, ¿sí? Nuevamente él tuvo que comparecer en el juzgado, ¿sí?
y ahí donde se burlaron de él. Dice que lo vistieron de sacerdote, le dieron especie de, sí, de algunos instrumentos sacerdotales, de los cuales después se los quitaron de forma burlona. Dice que le pusieron una corona de papel donde habían sido dibujados como diablillos, ¿no? Entonces, es ahí donde él fue llevado finalmente a ser quemado, donde también estaban siendo quemados sus libros o todo lo que él había escrito. Cuando él finalmente iba a ser quemado, él dijo unas palabras o también se le persuadió para que él abandonara su fe. Y él volvió a repetir algunas palabras similares a las anteriores. Dijo: Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de Juan Wycliffe? Bueno, cuando nosotros vemos, mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si hay algo hay que aprender de Juan Hus, es de su firmeza, ¿sí? De un ánimo constante, de la profesión, dice, de la esperanza que él tenía. La firmeza de Juan Hus es algo que debe inspirarnos a nosotros, a no ser llevado por aquí, por allá, de todo viento de doctrina. Uno tiene que ser firme en lo que cree. Y para Juan Hus fue finalmente lo que por muchas veces trató de ser golpeado por aquí, por allá, pero él permaneció fiel y firme hasta el final, porque él sabía en quién había creído, quién era el que había prometido y por quién finalmente él entregaba su vida. Me gusta también lo que dice 2 Corintios capítulo 13. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículos 8 y 9. Libro de 2 Corintios capítulo 13, versículos 8 y 9. Dice: sí, porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Vuelvo a repetir, ¿qué podemos aprender de Juan Hus? De que todo aquel que se ponga finalmente del lado de la verdad será como alguien indestructible. Porque la misma palabra de Dios dice: nada podemos contra la verdad. Todo aquel que trata de oponerse a la verdad, de ir contra la verdad. ¿Te acuerdas de Pablo? Aquel que fue derribado yendo a Damasco y que en medio de las palabras de Jesús, la revelación de Jesucristo que él tuvo ahí mismo, dijo: mira, es vano dar cosas contra el aguijón. O sea, es algo de que no se puede. Y por eso es que Juan Hus finalmente entendió esto, se posicionó del lado de la verdad y fue alguien victorioso, fue alguien triunfante y fue alguien que experimentó finalmente, en este caso, cómo la vida puede ser fortalecida y ser, sí, cómo puede nuestra vida llegar a glorificar a Dios, ¿sí? Y tener la fuerza necesaria para permanecer firme a pesar de que hay una amenaza de muerte, ¿sí? Y es que nada podemos contra la verdad. El libro de Hebreos también, mira lo que dice el libro de Hebreos 2, 14 y 15, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente toda la vida sujetos a servidumbre. Si Cristo fue partícipe de nuestra naturaleza para poder librarnos a nosotros de la muerte eterna, ¿quiénes somos nosotros para no también, en este caso, participar de los padecimientos de Cristo, ya que por ellos nosotros vamos a ser también victoriosos y que también nuestra vida puede ser preservada para vida eterna? Yo creo que sí. Juan Hus lo experimentó
y es algo que también podemos aprender de Juan Hus. Cada una de estas vidas defensores de la verdad ocurrieron a lo largo de la Edad Media, que fue a partir del año 500 hacia adelante, después que las tribus bárbaras conquistaron a Roma, la Roma imperial, y que Constantino trasladara la capital de Roma a Constantinopla. El imperio romano fue debilitado y fue ahí cuando las tribus bárbaras conquistaron Roma. Y fue en eso que también en medio de esas disputas con las tribus bárbaras, 3 de estas tribus fueron derribadas y fue cuando, en este caso, la Roma imperial pudo recuperar nuevamente la capital y devolverla a Roma, pero darle el poder ahora a la Roma papal, siendo esta la nueva fase del Imperio Romano, de donde a partir de ello empezó la era del oscurantismo, la Edad Media, que duró hasta aproximadamente el año 1500, 1700. Proféticamente, el libro de Daniel, capítulo 7, Apocalipsis, capítulo 12, el capítulo 11 va a hablar de algunos periodos, que de hecho estos periodos de oscurantismo, de persecución, de apostasía eclesiástica ya estaban profetizados. Y que nosotros vemos a lo largo de toda la historia lo que sucedió finalmente y cómo muchos, por la verdad, entregaron sus vidas. Ahora, ¿será que hay algo que aprender de forma general de todo esto? Yo quiero concluir con lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice el libro de 2 Corintios, capítulo 3. Creo que es 2 de Timoteo, si no me equivoco. Esta, 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si hay algo que nosotros debemos de aprender de forma general de esta gran lección, defensores de la verdad, es que el hecho de nosotros querer, ¿sí?, como dice el texto, y todos los que quieren, de hecho es algo voluntario, ¿no?, vivir piadosamente, dice que padecerán persecución. Todo aquel que es de la verdad es perseguido. Y algo debemos de entender, que no, la verdad no nos puede convertir en nosotros en perseguidores. A veces nosotros pretendemos por la verdad tal vez querer ser perseguidores y defender la verdad de una forma errónea. ¿Sí? Pero el texto bíblico, y nosotros vamos a ver que la verdad lo que ocasiona es que nosotros seamos perseguidos. Cuando tú ves a Jesús, precisamente será que los fariseos no trataban de defender, en este caso, las verdades, ¿sí?, que ocasionó finalmente que Jesús fuera muerto, fuera crucificado. ¿Será que era la vida de Cristo Jesús, la verdad que vivía, lo que Él reflejaba, ¿sí?, la vida transformada, un carácter transformado? Yo creo que la defensa de la verdad va más allá de una defensa verbal. Tiene que haber una defensa conductual, ¿sí?, una defensa de nuestra propia vida, que nuestros propios actos, nuestras propias conductas reflejen de quiénes somos y de qué manera nosotros estamos viviendo, ¿ya? Y ahí solamente es que si nosotros queremos vivir, tenemos que tener conciencia de que habrá persecución, ¿sí? Habrá persecución. Más precisamente, como dice el texto bíblico, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo creo que hay una invitación muy clara en el estudio de esta semana a defender la verdad y la verdad de Cristo Jesús y dejar que esa verdad también transforme nuestra vida, santifique nuestra mente, nuestro corazón y podamos finalmente en esta era, tal vez a pesar de que no estamos siendo perseguidos de forma, sí, opresiva como Juan Hus, Juan Wycliffe, los valdenses en aquella era, podamos
también levantar la verdad, levantar a Cristo Jesús y que también muchos otros puedan conocer de Él. ¿Quieres ser parte de esos que defienden la verdad con su vida, de aquellos que predican la verdad como es en Jesús? Esperamos que así sea, que Dios te pueda bendecir y nos vemos en una próxima lección en la quinta semana. Que Dios te pueda bendecir. Chao, chao.